la egomanía versus espíritu, la cual muchas veces tenemos que dominar o controlar el área emocional. Esto es muy importante porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario tenemos que vivir y morir todos los días. Dejar los rudimentos, la religiosidad que marca tanto eso, que destruye, y aferrarnos siempre al Señor. Una de las cosas que más tenemos que controlar es en lo que creemos, en lo que creemos tener, y en las partes religiosas, que estos son los impedimentos a veces que impiden crecer. Entonces, cuán necesario es poder entender que su gracia y su misericordia siempre se va a extender a medida que muramos, porque los egos son los que destruyen. Los egos es tener la razón de algo, en lo que pienso, en lo que creo y lo que yo sé. Eso es lo que destruye. Este tema nos ayuda mucho más a entender que a veces esas arrogancias nos hacen perder bendición y nos hace perder personas. Entonces, qué interesante es poder entender que todo lo que tiene que ver con Cristo es morir para que Él pueda ser glorificado. Mientras Él no sea glorificado, van a venir todo esto. Entonces, lo real está siempre dentro de nosotros, en lo que portamos, en lo que tenemos. Muchas veces que este ego no nos hace cambiar, y el ego nunca cambiará el mundo. El ego es parte de una mentalidad, de la ideología actual que actúa en solamente egomanía. En lo que pensamos, creemos. Todo el mundo al salir de su casa siempre a veces nos colocamos máscara, aparentar. Eso es parte también del ego, que no es malo el ego. El problema es cuando el ego nos gobierna a nosotros. Ahí está el error, porque todo el ego nos impulsa a hacer algo, para superarnos, para avanzar, para crecer, para ser mejores, tener un mejor trabajo, una mejor área emocional o espiritual o material o económica. Nos impulsa. Es el ego lo que nos ayuda para poder impulsarnos a algo. Pero si ese ego lo domina el ego, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la situación errante. Es como una máscara para agradar a la comunidad, para tener éxito. La gente utilizan la fama, el poder, el dominio, y al final se vuelven una máscara para demostrar a la gente que estamos bien, pero por dentro lloramos lágrimas de sangre. Esto muchas veces lo que, cuando no entendemos parte de estas facetas, podemos darnos cuenta de que son las cosas que destruyen la humanidad y también destruyen todo lo que es el área espiritual, porque el área espiritual no se basa solamente en lo que creemos. El área espiritual es mucho más, es un dominio propio. Pero si no tenemos un dominio propio en nuestra lengua, en lo que pensamos, ¿cómo usamos don? ¿Cómo usamos lo que tenemos? Entonces ahí es donde se vuelve algo que no está bien en el orden, algo que es como la máscara. Aparentamos solamente ante las personas. El ego te hace competir con los demás, te roba la paz, y al final las personas siempre nunca están conformes con nada. ¿Por qué? Porque se vuelve una competición, y esa competición después se vuelve más violento, porque quieren alcanzar, quieren lograr, quieren hacer creer a la gente que están bien. O a veces pasa también de que cuando alguien se presenta, alguien que sabe un poco más que ti o que uno, empieza la competitividad porque sabe más o porque tiene un mayor conocimiento, y mucha gente se siente como menospreciado porque alguien sabe más. Eso es parte también del ego, de la arrogancia. Ego versus arrogancia también, donde la gente compite con los demás. Y esto no solamente pasa en los trabajos, no solamente pasa con una persona, sino aún dentro de la iglesia. Talentos compiten con talentos, emociones compiten con otras emociones, y dones aún compiten con otros dones. Líderes compiten con otros dones. Iglesias
con otras iglesias, que esta es mi iglesia, esta es la más grande, esta es la que tiene el fuego, esta es la que tiene el espíritu, aquí se mueven los dones y los demás no tienen, y menosprecian. Mire que hasta el ego, inconscientemente las personas caen en esto y pasa a ser una competitividad. Por eso que muchos líderes dicen, no, tú no puedes compartir con los demás, no puedes ir a otra iglesia, no puedes ir a un seminario, no puedes participar de un congreso porque te van a cambiar de tu manera de pensar y lo que enseñamos aquí te lo van a cambiar. Entonces ahí están con una arrogancia, porque creen que lo que ellos tienen es lo correcto, porque creen que lo que ellos tienen es lo único y lo demás, todos mienten, que las demás iglesias, que las demás personas no están en lo correcto. Ego. Esa es la competitividad. Significa que importante entonces es cuidarnos de estos egos, porque los egos van a producir arrogancia y competitividad. Este hombre Gandhi dijo lo siguiente, voy a tomar solamente su frase que él dijo. Dice que la violencia es el límite de la incompetencia. Es el límite. Y a veces hay personas que no tienen un control. La violencia es una persona cuando es incompetente y es por producto de que no ha madurado su ser, su espíritu. Cuando las personas no tienen los recursos en su propia posición o en algo que ellos puedan tener, se colocan así violentos porque no entienden el valor de lo que es a otra persona. Los golpes vienen por algo, por una agresión. Los golpes vienen porque la persona cree estar en lo correcto, en lo que dice, en lo que hace, y los demás son mirados en menos, los demás no entienden. Eso es arrogancia, eso es el ego. Lo material siempre, lo material no va a dar una felicidad solamente, pero la felicidad es parte de lo material, pero solo da por momentos. La felicidad material es algo momentáneo, es un placer, que es un placer momentáneo. El placer es efímero, es un placer con ego, y a veces hasta ese placer se vuelve insaciable porque las personas quieren tener aún más. Al final el ego siempre lleva a las personas a un desastre. En las áreas que estén, en toda la área se vuelve competidor. Placer es lo que hemos hablado del neurotransmisor de la dopamina, que transmite, y el placer o puede dar un placer a lo material, en lo que están buscando, un placer a estímulos, y estos estímulos más potentes toman otra acción que es compulsiva. Y ese placer será siempre momentáneo. Entonces mucha gente busca estos tipos de placer, pero son momentáneos. En el momento se sienten bien. En el momento que disfrutan estos placeres también. Pero cuando llegan al ser real o al ser original, se vuelven que están siempre solos. Se vuelven en que están sin alguien a su lado. Porque el ego los pasa a dominar. Ahora, ¿cómo ese placer nos da de llenarnos mucho? Ese placer, como es momentáneo, nos llena todo. Y como ese placer es momentáneo, solamente lo único que causa es un vacío. Nos llenamos de placeres, pero los placeres son algo que solamente no va a llenar completamente. Un placer a algo. Un placer a comerse un helado, un placer a salir, un placer a disfrutar, a salir en bicicleta, un placer a hacer algo, es siempre algo momentáneo. Pero cuando las personas no se sacian, no se llenan, ahí es donde se les provoca estrés, ansiedades y depresiones, porque están tratando de llenar algo, un vacío, pero lo buscan en diferentes situaciones y a veces no son llenadas. Ahí es donde se provoca la depresión. En ellos que muchas veces baja esa autoestima y muchas personas los lleva al suicidio porque no encuentran una solución o algo que los llene, algo que llene ese dolor, algo que llene esa amargura, algo que llene lo que vivieron,
algo que llene esa desilusión a algo o a alguien. Y hay muchos recurren a fármacos, a drogas, a vicios. Muchos recurren a hacer cosas como para llamar la atención, para llenar esos vacíos. Recurren en cosas que tratan en lo posible de mantener algo en que estén bien, pero no lo es efímero. Los padres son en gran parte responsables de criar a otros hijos, esto es muy importante. El emperador Marco Aurelio decía lo siguiente: los defectos de nuestros hijos son deficiencias de los padres. A veces es así y otras veces por espíritu, por eso que hay que canalizar en cómo venga la situación. Pero la responsabilidad de nosotros, o los líderes o los padres, son nuestra responsabilidad de criar. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestra identidad, nos gobierna el ego. Cuando perdemos lo que somos, cuando nos colocamos intolerantes, arrogantes, que tenemos siempre la razón, perdemos la esencia de realmente lo que es el verdadero yo, nuestra verdadera identidad. Entonces, al final, ¿quiénes somos? Somos parte de ego, parte de arrogancia, parte de lo que creemos. Entonces, siempre es bueno uno pensar de que hay gente que más puede saber y aprender de ellos. Aprender de alguien, aprender de un niño, aprender de alguien, de una persona, aprender de la naturaleza. Siempre uno tiene que estar expectante a confiar que dependemos de nosotros y de otras personas que saben también y que nos pueden ayudar. Y surge aquí la pregunta: ¿quién eres? Muchos podrían decir: soy Marco, soy María, estudio música, soy maestro, sé cocinar, mi número de teléfono es tanto, vivo en tal lugar, en tal dirección, soy profesional de tal carrera. Pero seguimos con la misma pregunta: ¿quién eres? Entonces hay que encontrar realmente nuestra identidad. Lo que leíamos anteriormente es lo que hacemos. Esa es la acción, eso es lo que estamos haciendo. Pero lo que estamos haciendo no significa que eso somos. Recuerden que puede haber una apariencia. Tú puedes hacer algo, pero a lo mejor por dentro no lo es. Entonces, ¿quiénes realmente somos en algo? Somos realmente lo que está dentro de nosotros, no lo que hacemos. Sino tiene que ver con lo personal. Te ayudaré un poquitito para que se pueda entender. Entonces, ¿quiénes soy? Somos en la trascendencia, que siempre estamos en una evolución para descubrir el ser. Necesitamos descubrir el ser, no el hacer. El hacer es lo que damos, el hacer es el potencial. Damos palabra, damos bendición, damos todo esto, damos a conocer situaciones, damos a conocer una palabra, damos a conocer el don, damos a conocer el talento, pero eso no es realmente lo que somos. Lo que realmente somos, lo que somos, es cuando descubrimos nuestro ser interior, cuando reconocemos la importancia de lo que somos. Ahora, ¿qué importante es entender? Porque todo esto nos ayuda mucho a poder saber la importancia de entender que todo tiene una respuesta, que todo tiene un fin, y eso es muy importante. Entonces, reconocer en Cristo que necesitamos saber qué tenemos nosotros, qué es el ser. Hay un texto de Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paso santifique por completo el espíritu, el alma y el cuerpo. Los tres son parte importante porque nos ayudan a entender o a descubrir realmente lo que somos. Y lo que somos es lo que tenemos que descubrir. No descubrir lo que estamos haciendo, sino el ser que de nuestro interior, lo que hace el ser interior. Eso es importante. Descubrir lo que realmente somos. El espíritu, el alma y el cuerpo son parte del ser tripartito. Y ese ser, cada uno de ellos cumple una diferente función. A veces una diferente personalidad. El espíritu es la palabra pneuma. Alma es la palabra suje, del griego.
y cuerpo la palabra soma. Pneuma, suje, soma es espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que tenemos nosotros que dar a conocer y entender cuán importante es saber de que todo lo que vivimos, hacemos, tenemos que hacerlo como parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos espíritu. El espíritu está dentro de nosotros. El espíritu no es el cuerpo. Ahora, el alma también tiene un cuerpo, pero el espíritu también es un cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo, los tres son cuerpo. El cuerpo físico, el cuerpo que tenemos. El alma también adquiere un cuerpo. Y el espíritu también adquiere un cuerpo. Pero es importante que todos nosotros somos, lo primero, somos espíritu. Más que alma, que está dentro, que somos espíritu. Y el espíritu, por eso que vuelve a Dios. Existe la conciencia local y la conciencia no local. La conciencia local es cuando las neuronas que condicionan nuestra identidad que tenemos, eso lo condiciona a través de la identidad, muchas veces del ego. Eso es lo que condiciona algo, la neurona. Y eso es importante poder canalizarlo. Y tenemos la conciencia no local. La conciencia no local es la continuidad de lo que está fuera del cerebro, o sea, el espíritu. La local es la que tenemos como neuronas, pero lo que está, la conciencia no local, es el ser espiritual. Y eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Muchos conocen el cuerpo, conocen las formas, conocen las tácticas, conocen las obras, pero realmente no conocen nada del ser espiritual. Esa es la conciencia no local. Entonces, la conciencia no local es el espíritu en el presente, pero el ego tiene que ver con un pasado. Y el ego nos condiciona por miedos. El futuro no se sabe qué vendrá, porque es incierto. Dependemos de Dios, confiamos en Él, pero todo eso son áreas que no sabemos cómo funciona. La conciencia local termina al final con la muerte en las neuronas, porque después que el hombre muere termina la conciencia local, ya no hay conocimiento. Pero la conciencia no local es que vuelve al ser original. Después de la muerte hay un principio. Cuando una persona muere, ahí nace, porque ahí se vuelve realmente lo que somos del inicio de toda la creación. Esto es muy interesante. Esa conciencia local termina con las neuronas. Del momento que una persona fallece, ahí terminó la conciencia la conciencia local. Pero la no local, esa vive dentro, porque eso es parte del ser real. Es lo que tiene que ver con el ser espiritual. Y eso no termina con la muerte, al contrario. La vida comienza con la muerte. En la física cuántica teórica ha ayudado mucho a la humanidad con más de un 30% de todas las cosas que son debido a física cuántica. El reloj atómico utiliza para vivir el tiempo la precisión y que realmente es impresionante a todo lo que nosotros hoy conocemos, porque a través del reloj atómico se puede saber dónde estamos a través del GPS. A través de lo que aprendemos podemos conocer también el láser. De la física cuántica también podemos ver la resonancia magnética. Todo nace de la fibra óptica. Todo tiene que ver con un algo, pero eso algo siempre está conectado con algo principal. Y eso algo principal es lo que nosotros tenemos que entender, que todo se rige por algo. Eso significa que nuestro ser espiritual se tiene que regir por el derecho, por la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Y bueno, gracias a la física cuántica también podemos hoy tener el láser, podemos tener las lámparas LED, podemos conocer el microchip, el nanochip, podemos también ver imágenes de diagnósticos médicos, tercera, cuarta dimensión. Todo eso es producto de que lo da la física cuántica. ¿Cuán necesario entonces que a veces lo que pensamos, las cosas tan pequeñas,
a veces son muy importantes. Es como ese enano chico. ¿Quién iba a pensar de que eso tan pequeño puede tener millones y millones de información? Entonces a veces nosotros pensamos que lo que lo que se ve es como que la gente va más a entender. O lo que vemos, lo que demostramos, la gente más va a apreciarnos. Pero no es tanto en lo que podamos dar, sino en la información correcta, que es importante, con el temor de Dios y hacer lo correcto. La física cuántica entonces ha ayudado mucho a la sociedad, pero también ayudó a crear la bomba atómica. Entonces puede ser un arma que nosotros tenemos, pero como no la canalizamos nos puede destruir. Entonces es necesario lo que tenemos, hacerlo y usarlo bien. Pero ¿qué hace el ego? Y entramos un poco al tema de hoy, en que el ego siempre nos va a distraer. El ego siempre no va a hacer pensar diferente. Y en más, el ego va a acarrear en que no tengamos un espíritu enseñable. Entra arrogancia, entra el ego, hasta queremos dominar a las personas. El ego es parte de eso. Queremos soyugar a las personas, a hacer lo que uno quiera, lo que uno diga, que tienen que sujetarse a uno, y no es así. Entonces significa que ahí en pequeñas cosas podemos ver que el ego muchas veces nos manipula, porque el ego es parte de nosotros, está dentro de nosotros. Si el punto no es tanto el ego, el problema es cuando el ego domina. Como decía al comienzo, el ego nos impulsa al algo. El ego nos impulsa a tener un buen trabajo, a tener una mejor posición, a andar bien, a andar mejor, a tener una buena relación con nuestra salud. El ego es la que nos impulsa a ser mejor. Pero cuando ya eso se domina, el ego domina nuestro ser, ahí donde caímos de la gracia de Dios. Y dependemos de lo material, que al final en lo material tenemos deficiencia. Tenemos un brazo menos, una pierna menos, un problema al corazón, un pulmón menos. Pero todo tiene que ver con algo muy diferente. ¿Cuán necesario entonces es poder saber que el mundo espiritual se va a regir siempre por ese derecho legal? Y recuerde que la muerte es parte de un ser, pero ese ser depende de algo. El Corintio nos dice, 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo en desecho a vencer, dice la Valera, será la muerte. Muerte, la palabra sanatos o tanatos, que significa mortalidad, muerte, muerto, es la palabra de una separación, porque la muerte significa una separación entre el cuerpo y el espíritu. Ahora, antes de la caída, también ya estaba la muerte. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, Génesis 3:3. No comeré el de ahí, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La muerte entonces comienza en el ser espiritual. Se fija antes de lo físico. Todo radica por un pensamiento, por una idea. Entonces cuando nosotros tenemos una idea física, eso porque ya radicó en lo espiritual. Cuando tú dices algo, dices una palabra, un mal pensamiento, ya tu espíritu lo habló, tu alma lo habló. Es porque no nos damos cuenta que están conectados. Y lo de afuera no es lo real. Lo que ya dijiste, lo que ya hablaste, eso se forma por el primer ser que habló. ¿Quién habló el primer ser? El espíritu. Y luego lo hablaste, lo dijiste, lo físico. Pero lo que decimos, por eso que cuando uno dice una palabra, ya esa palabra ya está dentro. Cuando dice una mala palabra, eso ya está dentro. Y lo de adentro salió hacia afuera. Qué interesante todo esto. Espero que hayamos entendido. Creo que vamos a seguir una segunda parte con esto mañana. Pero nos ayuda mucho a entender cuán necesario entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la hagamos, la que vivamos, no de una manera de apariencia, sino de ser tal como somos.
tal como somos, presentarnos delante de Dios. Presentarnos delante de Dios es fortalecernos, ayudarnos, es guiarnos, es estar guiado por la presencia del Señor, es fortalecernos en el Espíritu, es saber que dependemos de otro. Eso es importante. Y permitir la ayuda también, porque como el médico, cuando una persona va al médico, tiene que la persona confiar en el médico. Confiar que va a tener una respuesta, una solución a ese problema. En lo espiritual es lo mismo. Confiar de que o el líder o el que tú confías o la persona que crees tú que te va a ayudar, tienes que confiar en el que te va a dar una buena respuesta. Y ahí es donde usted tiene que hablar. Ahí volvemos en sanidad interior. Sanidad interior es hablar. Es decir, es comentar, no importa lo que puedas pasar. Por eso que honro a verse las personas que pueden manifestar lo que están viviendo. Y a veces no es fácil, pero hablan, conversan, y eso es importante porque el hecho de hablar y declarar tiene que ver parte con nuestra solución, con lo que nosotros queremos hacer. El Salmo 32, verso 3 dice, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Entonces hay enfermedades que son provocadas porque no se hablan, o porque no se dice o no son ministradas. Qué interesante es saber de que a medida que sigamos creyendo y creciendo, nos vamos a conectar más con nuestro ser real, nuestro ser original. Y nuestro ser original comienza en el interior. Somos lo que pensamos, somos lo que está dentro, y de lo que está dentro lo hablamos. Y lo que está dentro, eso se manifiesta. Cuando hablamos y decimos una palabra, eso ya se pensó, eso ya se dijo. Antes de accionar algo, ya nosotros en el espíritu lo tenemos. Y lo que está en nuestro espíritu luego lo damos a conocer a través de algo físico. Pero nada comienza en lo físico, en la materia, porque detrás de la materia y la física hay espíritus, hay entidades, hay demonios o hay seres angelicales. A través de esta enseñanza creo que hemos entendido claramente cuán importante es poder sanarnos. Entonces es muy necesario seguir creciendo. Confiamos en el Señor, que a través de lo que hoy hemos dado a conocer, a través de esta enseñanza podemos decir que el hecho de hablar no va a ayudar, pero siempre y cuando tenemos que morir a nosotros, a lo que sabemos. Porque cuando una persona cree saberlo todo, nunca va a crecer. Cuando cree ya que lo sabe todo, nunca va a crecer. Por eso que dice Boyle que habla siempre el orgullo, la arrogancia, siempre anda a la defensiva, no le gusta que alguien sepa, no le gusta que alguien sepa más, siempre va a andar a la arrogancia, a la defensiva, no, que yo tengo que hablar, yo tengo que enseñar. Siempre van a andar así, porque no han muerto, y quien los domina son el ego, la egomanía, la arrogancia. Entonces tenemos que morir todos los días, y cuanto más sepamos, menos sabemos.